Les hablaba el miércoles y les hablaba esta mañana de aquel caso trágico que sucedió, donde un padre, queriendo disciplinar a su niño de 5 añitos, lleno de ira, lleno de coraje, agarró las manitas del niño y las puso contra el fuego y allí se las quemó. Quería demostrar con ello cuánta disciplina podía imponer. Quería demostrar con ello cuánta autoridad tenía como padre. Pero lo que hizo en su bestialismo fue lograr que le cercenaran las manos a su niñito y por consiguiente finalmente terminó suicidándose. ¿Cuándo se suicidó? El día cuando, pasados los meses, él estaba en su cuarto descansando y el niñito se le acercó para decirle: papá, ya me estoy portando bien, ¿cuándo me vas a devolver mis manos? Cuando Dios nos invita a vivir una vida abundante, nos invita a vivir una vida abundante dentro del contexto del fruto de su Espíritu. Y ese contexto del fruto de su Espíritu no tiene implicaciones religiosas. Ese contexto no tiene implicaciones filosóficas. Es un contexto de vida práctica. Es un contexto, es un elemento simplemente donde tú y yo podamos demostrar nuestra experiencia de relación con Dios a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos. Yo dije al principio que muchos cristianos hemos equivocado el sentido de la humildad y de la mansedumbre, porque pensamos que para ser buenos siervos de Dios y para ser efectivos, un poquito de soberbia es bueno, un poquito de arrogancia es bueno, un poquito de orgullo es bueno, un poquito de vanagloria es bueno, y caemos en la trampa de Satanás. Hace unos años a Puerto Rico, no me pregunte quién es, no me interesa decir, pero hace unos años a Puerto Rico llegó un individuo, ¡ay, María! Un poco digo purísima. Pero fíjese qué clase de individuo, con un ministerio increíble, con una capacidad increíble. Miraba a la gente y se caía, y después que la gente se caía no le bastaba con que se cayera, caminaba un poco y de momento miraba para atrás y lo soplaba y lo volvía a tumbar. Yo andaba buscándole una explicación teológica al fenómeno y todavía no se la he encontrado. Yo creo que la administración de Dios no deshumaniza, la administración de Dios humaniza. Dios no tumba, Dios levanta. Dios no derriba, Dios no avergüenza, Dios no hace espectáculos. No, Dios hace proezas, cosas grandes. Pero yo todavía daba el beneficio de la duda. Pero hubo algo que me llamó la atención. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Me llamó la atención que cuando la gente iba a hablar con él, su equipo de trabajo se ponía las manos atrás y se acercaban a una distancia prudente para hablarle a él, y entonces bajaban la cabeza mientras le hablaban, y él allá con un buen pavo real escuchaba a aquel individuo y le daba las instrucciones. La curiosidad me mataba. Yo quería saber por qué la gente cuando iba a hablar con él se ponía las manos atrás. Yo quería saber por qué la gente se escondía las manos cuando iban a hablar con él. Así que me le acerqué a uno de ellos y le pregunté. La curiosidad me mataba. Yo decía, yo le doy el beneficio de la duda en esto, y le doy el beneficio de la duda en esto, y le doy en esto. Pero esto sí me tiene curioso. Yo fui para allá. Le dije, ¿por qué razón cuando ustedes le van a hablar a esta persona cruzan sus manos atrás y no lo tocan? Y dice, porque él nos los tiene prohibido. ¿Pero por qué? Porque él dice que cuando está bajo la unción, el que lo toque puede morir. Ay, santo Dios. Recordé mi perra Gypsy, decía, qué pena que no la tengo conmigo para echársela. A veces pensamos que un poquito de elementos de arrogancia y de soberbia, como lo canta Alberto Cortés, para ser un pequeño burgués,
Pensamos que un poquito de orgullo nos ayuda, ¿no? Porque así entonces, dentro de ese contexto, pues obviamente la gente ve en mí una personalidad atrayente, una personalidad firme, una personalidad fuerte. Y entonces se dan cuenta de que yo no soy cualquier cosa. Qué equivocados estamos. Mansedumbre es tener la capacidad de indignarnos en el tiempo debido y por la debida causa. Mire, ¿sabe cuándo lograremos descubrir que estamos entrando en el territorio de la mansedumbre? Cuando no nos dé coraje porque estén hablando mal de nosotros, pero sí nos indigne cuando estén hablando mal de nuestro prójimo. ¿Entendió? Ahí estamos entrando al terreno de la mansedumbre. El término praotes en griego también tiene otro significado. Tal vez ese no nos guste mucho, pero a fin de cuentas, bien aplicado y con un buen sentido, no nos cae mal. Praotes en griego también significa animal domesticado. Y hay conductas humanas que las aprendemos en el proceso, ya sea por la circunstancia o porque las convertimos en parte de nuestros parámetros para distinguirnos. Son conductas irracionales. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. Es decir, aprendamos a ser animales domesticados. ¿Quién es el manso frente a Dios? Manso es el que Dios controla. Cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, estaba diciendo, descubrí el secreto de la mansedumbre. Manso es el que sirve y sirviendo siente libertad y siente gozo. No se avergüenza, no baja su cabeza en el servicio, sino todo lo contrario. Ve el servicio como una gloriosa oportunidad para honrar a Dios. Manso es el que hace la voluntad de Dios, aun cuando sea contraria a sus sentidos, aun cuando sea contraria a su lógica. Pero dentro de esa decisión de obedecer a Dios, siente en lo profundo de su ser paz. Manso es el que acepta que no sabe, pero está dispuesto a aprender. Manso es el que reconoce que sin Dios no puede hacer absolutamente nada en la vida, porque a fin de cuentas es Dios el que tiene el control soberano de todas las cosas. Manso es el que sabe humillarse en el momento oportuno y Dios le hará grande en el momento difícil. Por esa razón, cuando Dios fue a hablar de Moisés, qué gran referencia. Dios dijo, es el hombre más manso que ha pasado por toda su generación. Ojalá cuando vayan a hablar de mí en el cielo, digan que soy el más manso de la urbanización donde yo vivo. Ojalá cuando estén hablando de ti, digan que eres el hombre y la mujer más mansa en la comunidad donde estás. Ojalá cuando hablen de nosotros, digan que somos la gente más mansa en la carretera. Ojalá cuando hablen de nosotros, digan que somos la gente más mansa en nuestros trabajos. Manso no es el abandono de nuestro carácter, es la capacidad y la habilidad para ser asertivos en nuestro. Nunca laceremos ni digamos a nadie. Que el Señor nos lo bendiga. Amén.